Eres inútil. No se puede confiar en ti, me gritó mi yerno después de que quemara el pavó en acción de gracias. Los invitados se quedaron helados, pero yo sonreí, me levanté y respondí. Entonces, ¿por qué confías en mí cada vez que necesitas dinero? Lo que hizo después me obligó a llamar al 911. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. La puerta del horno se abrió con un chirrido metálico. Nubes espesas de humo negro se derramaron hacia la cocina, cargadas con el olor acre de carne y relleno carbonizados. Saqué el pavó con manoplas temblorosas, la piel se había resquebrajado y ennegrecido hasta quedar irreconocible. La alarma de humo chillaba sobre mi cabeza. ¿Qué demonios es eso? La voz de Jonah cortó el aire desde la entrada de la cocina. Detrás de él, Emma, Fred y Sarah permanecían paralizados, sus rostros transformándose de la ilusión festiva al horror absoluto. El pavó arruinado yacía sobre la encimera como la prueba de un crimen imperdonable. Me quedé dormido, admití en voz baja, depositando el ave destrozada. Se me apagó el teléfono. Lo siento. ¿Lo sientes? Jonah dio un paso más cerca, el rostro encendido de rabia. Lo siento, no arregla el día de Acción de Gracias, Willard. 24 personas estarán aquí en 2 horas. Priscilla apareció a su lado, llevándose la mano a la boca. Papá, oh no, los invitados, algunos ya están llegando. Puedo ir a la tienda, me ofrecí apresurado. Tal vez tengan pavos ya cocidos. O podríamos intentar. La risa de Jonah me cortó la frase, amarga y cruel. ¿Una tienda en la tarde de Acción de Gracias? Todo está cerrado, viejo senil. Emma ahogó un grito. Fred dio un paso al frente, el ceño fruncido. Un momento, Jonah. Pero él no había terminado. Tomó el pavó por una pata carbonizada y lo arrojó hacia el cubo de basura. Falló, y la grasa salpicó el suelo de la cocina. Esto es exactamente lo que debía esperar de ti. Nada. Absolutamente nada de lo que tocas funciona. Jonah, por favor. Priscilla intentó sujetarle el brazo, pero él la apartó con brusquedad. No, Pris. Estoy harto de fingir que este hombre es confiable. Mira este desastre. Mira lo que ha hecho con nuestra celebración. Me quedé inmóvil, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes. El humo seguía escapando del horno abierto, pero nadie se movía para apagarlo. Sarah se cubrió la boca con ambas manos, los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Dije que lo siento, repetí, mi voz firme a pesar de la humillación que me quemaba por dentro. Buscaré una solución. Tiene que haber alguna. ¿Soluciones? Jonah se giró para encararme. ¿Crees que lanzar dinero a los problemas lo arregla todo, verdad? Pues esta vez tu chequera no salvará el día. La cocina quedó en silencio, salvo por la alarma insistente. Fred alcanzó a apagar el horno, pero el daño ya estaba hecho. El olor del fracaso flotaba en el aire como una acusación. Ya basta, dijo Emma con firmeza. Pero Jonah la ignoró. ¿Sabes cuál es tu problema, Willard? Prometes cosas que no puedes cumplir. Te haces pasar por héroe, pero cuando realmente importa, cuando la gente cuenta contigo, te quedas dormido en el trabajo. Sus palabras despertaron recuerdos enterrados. Todas esas veces que me llamó confiable, indispensable, su salvador. Todas esas llamadas desesperadas cuando necesitaba dinero, ayuda, alguien que lo rescatara de otro desastre financiero. La hipocresía de sus acusaciones me golpeó como un rayo. ¿Confiable? La palabra se me escapó más baja de lo que pretendía, pero con un peso innegable. ¿Quieres hablar de confiabilidad, Jonah? Confiable. La palabra retumbaba en mi mente mientras lo miraba fijamente, el rostro enrojecido de furia. Y de pronto, ya no estaba en aquella cocina llena de humo. Estaba en mi pequeño apartamento, en 2019, observando a Jonah pasear con lágrimas en los ojos. No sé qué más hacer, Willard.
El banco dice que necesitamos $15,000 para el viernes o perdemos la casa. Priscila no sabe qué tan mal está todo. Los niños, su voz se quebraba, el orgullo desechó. Yo había extendido el cheque sin dudar, $15,000 de mis modestas reservas, entregado sin contrato ni plazos, solo confianza familiar. Nunca olvidaré esto, me prometió, apretando mi mano. Nos estás salvando el futuro. Pero lo olvidó. 2 años después volvió. Es la matrícula de Tommy, me explicó en un café junto a su oficina. $8,000 para el semestre de primavera. Perdió la beca y, si no pagamos antes del lunes, tendrá que abandonar de nuevo. Dije que sí. La educación de mi nieto valía cualquier sacrificio. El dinero salió de mi fondo de retiro. ¿Qué necesitaba lujos un viejo como yo? Papá, eres un salvavidas, me agradeció Priscila por teléfono. Jonah dice que eres el hombre más generoso que conoce. El más generoso. Hasta que en 2022 su auto se averió. La transmisión está muerta, dijo desde el taller. Son 3,500 para repararlo y necesito el coche para trabajar. Estoy desesperado, Willard. Desesperado. Esa palabra aparecía mucho en su vocabulario cuando necesitaba algo. Conduje hasta el taller y pagué en efectivo, viendo cómo la desesperación se transformaba en alivio. Siempre cumples, me dijo entonces, estrechando mi mano. No merezco un suegro como tú. No, probablemente no lo merecía. Lo peor fue el invierno pasado. La cirugía de Priscila, la que el seguro solo cubría en parte. $12,000 en facturas médicas que Jonah no podía afrontar con sus deudas encima. Me reuní con él en la oficina de cobros del hospital, retirando dinero de lo poco que quedaba de mi retiro mientras mi hija se recuperaba en una cama. Él lloró de verdad aquella vez. Te lo devolveré, susurró. Cada centavo, lo juro por la vida de mis hijos. Pero las promesas eran humo, visibles un instante y luego nada. También estaban los favores pequeños, $200 para víveres cuando el cheque se retrasaba, $500 para la calefacción en febrero, $300 cuando la lavadora murió. Solo hasta el próximo pago, decía. Sabes que puedes confiar en mí. En 5 años, esas ayudas pequeñas sumaban más de $40,000. Yo llevaba la cuenta mentalmente, no porque esperara el dinero de vuelta, sino porque quería recordar lo que significaba la familia para mí, aunque para él claramente no significara lo mismo. Y ahora estaba aquí, gritándome sobre confiabilidad frente a toda la familia, como si nunca hubiera hecho nada más que decepcionarlo, como si el pavó fuera la única medida de mi valor. El recuerdo se quebró y regresé a la cocina envuelta en humo, frente a la mirada acusadora de Jonah. Sí, dije, con la voz más firme ahora. Hablemos de confiabilidad. 8 horas antes, aquella mañana de noviembre había sido perfecta. La escarcha brillaba sobre los parabrisas del vecindario suburbano mientras conducía por las calles vacías. Las calles estaban tranquilas a las 9 de la mañana. Desde cada porche colgaban decoraciones festivas, y el olor a leña de las chimeneas flotaba en el aire entrando por mi ventanilla entreabierta. La casa de los Thompson se veía acogedora desde afuera. Una luz cálida iluminaba las ventanas de la cocina, y a través de ellas podía ver a Priscila moviéndose de un lado a otro, ya ocupada con los preparativos. Me recibió en la puerta con una taza de café y una sonrisa agradecida. «Papá, eres maravilloso por hacer esto. Tenerte vigilando el pavó me permite encargarme de todo lo demás sin volverme loca». La cocina vibraba con energía organizada. Los moldes de cazuelas alineados sobre la encimera, los ingredientes ordenados en pequeños grupos. El pavó de 8 kilos descansaba en una bandeja, descongelado y listo para ser sazonado. «Buenos días, Willard». Jonah apareció en el marco de la puerta, corbata aflojada, café en mano. Su saludo fue educado, pero frío. «Espero que esta vez todo salga bien». Ignoré la pulla disfrazada de cortesía.
Así será. ¿A qué hora llegan los invitados? A las 5:30, respondió Priscila, sacando hierbas frescas del refrigerador. Tenemos tiempo de sobra. El pavó debe entrar al horno a las 2:30, cocinarse 3 horas a 175 grados. Mira, papá, así es el proceso. Frotar las hierbas bajo la piel, untar mantequilla por encima, cubrir con papel aluminio durante las 2 primeras horas. Escuché con atención, asintiendo a cada indicación. Pon una alarma en tu celular exactamente 30 minutos antes de voltearlo, me advirtió. Papá, esto es crucial. El tiempo debe ser perfecto. Saqué el teléfono y programé la alarma. La batería marcaba un 23%, pero pensé que sería suficiente para unas horas. Escribí en el recordatorio, pavó 30 minutos. Jonas seguía en la puerta, revisando su propio teléfono. Tengo unas llamadas de trabajo y luego unos recados. Estarás bien aquí solo, ¿verdad? Otra vez ese matiz de duda disfrazado de preocupación. Había cocinado cenas festivas desde antes de que él naciera, pero siempre encontraba la manera de cuestionar mi capacidad. Estará perfecto, intervino Priscila con firmeza. Papá ha hecho más cenas de acción de gracias que los dos juntos. Tenía razón. 40 años de matrimonio con mi difunta esposa me habían enseñado cada tradición, cada técnica culinaria para lograr una comida impecable. Este pavó no sería la excepción. Debo empezar con el relleno, dijo Priscila, anudándose un delantal. Papá, tú solo encárgate del pavó. Nada es más importante que quede perfecto. Trabajamos juntos en silencio, ella picando verduras con destreza mientras yo preparaba el sazonado del ave. Esos momentos me recordaban por qué valía la pena la familia, la cooperación tranquila, el propósito compartido, la certeza de estar creando algo especial. Una hora después, Jonas reapareció, vestido para salir. Pris, voy a hacer unos recados. ¿Quieres algo del pueblo? Solo regresa antes de las 4, respondió ella sin levantar la vista del bol. Quiero tiempo para arreglarme antes de que lleguen los invitados. Él le dio un beso en la mejilla y se fue al garaje, dejando la casa más serena sin su energía inquieta. Está estresado por el trabajo, murmuró Priscila, como si leyera mis pensamientos. La empresa ha hecho recortes y teme perder el puesto. Asentí comprensivo, aunque no justificaba su actitud. La presión económica no era excusa para tratar mal a la familia, mucho menos a quien le había aliviado tantas cargas. Al mediodía, el pavó estaba perfectamente sazonado y el horno precalentado a 175 grados. Revisé mi alarma, seguía programada y con suficiente batería para la tarde. Tengo que ir a la tienda, dijo Priscila, quitándose el delantal. Se me olvidó por completo la salsa de arándanos, ¿puedes creerlo? Me dio instrucciones finales sobre el tiempo del pavó, tomó su bolso y las llaves. 30 minutos exactos, papá. No dejes que nada te distraiga. No lo haré, prometí, acompañándola hasta la puerta. Tómate tu tiempo. Todo está bajo control aquí. La casa quedó en calma tras su partida. Jonas seguía fuera con sus recados y yo me acomodé en el sillón de la sala, el teléfono a mano, satisfecho con el trabajo de la mañana. Aquello era lo que daba sentido a mi vida, ser útil, necesario, parte de algo importante. El pavó estaría perfecto. La familia se reuniría y, por una noche, las pequeñas tensiones y resentimientos económicos se desvanecerían entre la gratitud y la tradición compartida. Cerré los ojos apenas un instante, disfrutando del silencio pacífico de la casa vacía. A las 3 en punto, la luz de la tarde se colaba por las ventanas de la sala. Revisé el horno. El pavó doraba con perfección, la temperatura estable. La piel empezaba a crujir en un tono dorado prometedor. El teléfono descansaba sobre la mesa auxiliar, 23% de batería, alarma ajustada para las 3:30. Media hora. Papá. Priscila asomó de nuevo en el marco de la cocina, bolso al hombro y lista de compras en mano. Ya me voy por la salsa de arándanos. ¿Estás absolutamente seguro con el tiempo?
Absolutamente, respondí, acompañándola hasta la puerta. 30 minutos exactos. Lo tengo, cariño. Se detuvo antes de salir, con las llaves tintineando en su mano. ¿Sabes? Eres el mejor padre que una hija podría pedir. No sé qué haría sin tu ayuda. Sus palabras encendieron algo profundo en mi pecho. Por eso soportaba las indirectas de Jona, por eso seguía viniendo pese a su frialdad. Porque Priscila me valoraba, me necesitaba, confiaba en mí para las partes más importantes de sus tradiciones familiares. Es un placer, dije con sencillez. Maneja con cuidado. El coche de Jona entró en la entrada justo cuando Priscila salía. Se saludaron desde los parabrisas y él bajó con una pequeña bolsa de ferretería, aparentemente con sus compras terminadas. ¿Cómo va todo ahí dentro?, preguntó, señalando hacia la casa. Perfecto. El pavó va justo a tiempo. Asintió, aunque vi algo en su expresión, un destello de duda. Quizá incluso la esperanza de que algo saliera mal. Bueno, ya veremos, ¿no? Sí, ya veremos, contesté, manteniendo la voz serena, negándome a entrar en su juego. Jona entró en la casa, dejándome en el porche. La calle suburbana se extendía tranquila en ambas direcciones. La mayoría de los vecinos estaban enfrascados en sus propias preparaciones festivas. Algún coche pasaba, familias rumbo a sus reuniones. Volví a mi sillón en la sala. Eran las 3:15, faltaban 15 minutos para que sonara la alarma. Todo avanzaba según lo planeado. El silencio de la casa era absoluto. Sin televisión, sin conversaciones, solo el zumbido lejano del horno y los crujidos ocasionales de la madera al asentarse. Ese era el silencio que yo apreciaba, intencional, lleno de propósito, no de soledad. El silencio de un hombre en quien se confiaba una tarea importante. A través de la puerta de la cocina veía la luz del horno brillar con constancia. El pavó desarrollaba ese tono dorado perfecto, la piel tensándose mientras la carne permanecía jugosa. 3 horas de cocción cuidadosa producirían la pieza central que todos esperaban. Miré el teléfono, 3:20. 10 minutos más. Jona se movía en el piso de arriba, seguramente cambiándose de ropa o atendiendo esas llamadas de trabajo que había mencionado. Agradecí su ausencia. La responsabilidad se sentía más pura sin sus comentarios pasivo-agresivos ni sus dudas disfrazadas de preocupación. La luz de la tarde empezó a dorarse, preludio del atardecer. Pronto la casa se llenaría de voces, risas, platos y cubiertos. Emma halagaría el pavó, Fred pediría repetir, Sara ayudaría con los niños. Pero primero debía cumplir con mi promesa, 30 minutos exactos, como había indicado Priscila. La alarma sonaría, yo revisaría el pavó, tal vez lo rociaría una vez más, y luego volvería a mi silla a esperar la última hora de cocción. Simple, directo, exactamente el tipo de tarea que había manejado con éxito durante décadas. 3:25, 5 minutos más. Me recosté en el sillón, satisfecho con el trabajo bien hecho. Los preparativos habían fluido sin contratiempos. El pavó se cocinaba a la perfección, y en unas horas toda la familia se reuniría en torno a la mesa que yo había ayudado a preparar. Esto era lo que significaba ser confiable. Esto era lo que significaba ser digno de confianza. El reloj del salón se acercaba a las 3:30. La calidez de la tarde se colaba por la ventana como una manta suave. Había estado despierto desde las 6 de la mañana, conduciendo por toda la ciudad, cargando el pavó pesado, de pie durante horas con los preparativos. El sillón cómodo me abrazaba con fuerza, y mi cuerpo cansado se rendía poco a poco. Mis párpados comenzaron a pesar. Solo un breve descanso, me dije. La alarma me despertará en 30 minutos. Suficiente tiempo para revisar el pavó, hacer los ajustes necesarios y esperar la fase final de cocción. La casa zumbaba tranquilamente a mi alrededor, el horno trabajando sin pausa, el refrigerador encendiéndose y apagándose, esos sonidos sutiles de un hogar que funciona como debe ser. Mi respiración se volvió más profunda. El teléfono descansaba seguro en la mesa lateral,
con el temporizador programado. Todo bajo control. Las 3:45 llegaron y se fueron. Las 4 pasaron en silencio. La pantalla del teléfono titiló una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. La batería había muerto. Sin alarma. Sin vibración. Nada. En la cocina, el pavó seguía cocinándose. El dorado perfecto se convirtió en marrón oscuro. El marrón oscuro en bordes negros. La piel se agrietó, soltando jugos que chisporroteaban y se quemaban en el fondo del horno. A las 4:30, las primeras volutas de humo se escaparon por las rejillas del horno. El olor comenzó sutil, a carne demasiado cocida, con un matiz amargo de relleno quemado. Para las 4:45, humo gris llenaba la cocina y se deslizaba hacia la sala, donde yo dormía, plácidamente inconsciente. El pavó, de centro de mesa festivo, se transformó en un desastre. La piel ennegrecida se despegaba de la carne. El relleno se convirtió en carbón. La alarma de humo debería haber sonado, pero su batería había muerto meses atrás. Otro pequeño detalle de mantenimiento que había pasado desapercibido en el trajín diario. Las 5. El hedor penetrante irrumpió en mis sueños, volviéndolos oscuros y confusos. Algo estaba mal. Algo se quemaba. Abrí los ojos de golpe. Humo. Un humo espeso y asfixiante llenaba la sala. El olor me golpeó como un puñetazo. Carne calcinada, relleno carbonizado, el inconfundible aroma de un desastre culinario absoluto. No, 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 no. Me levanté de un salto, las piernas rígidas por la postura incómoda. Mi teléfono yacía muerto sobre la mesa, pantalla negra como el humo que giraba por la casa. El rayo de la realidad me atravesó. ¿Cuánto tiempo había dormido? La cocina parecía zona de guerra. El humo salía a borbotones por las rejillas del horno, haciéndome lagrimear y quemándome la garganta. Con manoplas, abrí la puerta de golpe. El calor me abrasó el rostro. Más humo escapó en nubes sofocantes. Dentro, lo que había sido un hermoso pavó de 8 kilos ahora parecía algo rescatado de un incendio, negro, carbonizado, irreconocible. Lo saqué con manos temblorosas y lo dejé sobre la estufa. La bandeja metálica estaba ennegrecida por debajo, la grasa reducida a manchas quemadas en el fondo del horno. El olor era insoportable, acre, punzante, de esos que se impregnan en telas y muebles durante semanas. Ventanas. Tenía que abrir ventanas de inmediato. Corrí por la casa, abriendo todas las que encontré. El aire frío de noviembre entró a raudales, pero tomaría horas disipar el humo. Horas que no teníamos. Tomé el teléfono, presionando desesperado el botón de encendido. Nada. Totalmente muerto. Las 5. Priscila regresaría en cualquier momento. Los invitados estaban citados a las 5:30. En media hora la casa se llenaría de familiares esperando una cena perfecta, y lo que encontrarían sería humo, destrucción y el cadáver ennegrecido del pavó. No había salvación posible. Ninguna salsa ni raspado podía disimular ese nivel de quemado. Necesitábamos un reemplazo inmediato. Tal vez alguna tienda aún tuviera pavos precocinados. Quizás si conducía rápido encontraría algo, cualquier cosa que rescatara la cena. Pero entonces escuché portazos en la entrada. Mi corazón se desplomó. Habían regresado antes de tiempo. Desde la ventana, vi a Priscila bajarse del coche con una bolsa en la mano, radiante, feliz por haber conseguido la salsa de arándanos. Detrás de ella apareció Jona, y luego Emma, Fred y Sara, todos juntos, llegando 15 minutos antes de lo previsto. Sus voces alegres se apagaron en cuanto pisaron el porche. ¿Hueles eso? La voz de Priscila atravesó la puerta. Algo se está quemando. Yo me quedé petrificado en la cocina llena de humo, todavía con las manoplas puestas. El pavó destrozado descansaba en la estufa como prueba irrefutable de negligencia criminal. No había dónde esconderse, ni cómo minimizar lo ocurrido. La puerta se abrió. «Papá», llamó Priscila, su tono de felicidad transformado en preocupación. «¿Qué es ese olor?»
Me acerqué al umbral de la cocina mientras todos entraban a la casa. Priscila fue la primera en ver mi rostro, la culpa grabada en mis ojos, las manchas de ceniza en mi camisa, la derrota en mi postura. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la nube gris suspendida en el aire. ¡Oh, no! La bolsa de arándanos se le resbaló de las manos. «Papá, ¿qué pasó?» Emma apareció detrás, el rostro fruncido de preocupación. Fred tomó a Sara del brazo, apartándola un paso, ambos contemplando la escena con expresiones de asombro. Jonah los apartó y fue directo a la cocina. «Me quedé dormido», confesé con sencillez. «El teléfono murió. Lo siento mucho». Jonah llegó primero al pavó, su cara palideciendo al ver la masa ennegrecida. «Jesucristo, Willard, mira esto». «Jonah, cuidado con el lenguaje». Lo reprendió Emma, aunque sin convicción. Priscila corrió al horno, observando lo que quedaba de su centro de mesa festivo. «¿Cuánto tiempo estuviste dormido? ¿Cuánto se cocinó de más?» «No lo sé, 1 hora, tal vez más», respondí, sintiendo que confesaba un crimen. «La batería murió. La alarma nunca sonó». «¿1 hora?» La voz de Jonah subió de tono. «Arruinaste nuestro pavó de acción de gracias por 1 hora extra». Fred dio un paso al frente, como siempre práctico. «Abramos más ventanas. Saquemos el humo». Se dirigió al comedor y Sara lo siguió para ayudar. Emma se acercó a mí, posando su mano sobre mi brazo con ternura. «Los accidentes pasan, Willard. No te castigues tanto». Pero Priscila estaba conmocionada, mirando el pavó como si representara mucho más que la cena. «Los invitados estarán aquí en 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer?» «Puedo ir a la tienda ahora mismo», ofrecí desesperado. «Tal vez tengan algo precocido o...» «¿En la tarde de Acción de Gracias?» Jonah rió amargamente. «Todo cerró hace horas. Nada abrirá hasta mañana». La realidad cayó sobre nosotros como el humo persistente. Sin pavó no había cena tradicional. Sin cena tradicional, un feriado arruinado para 24 personas que llevaban semanas esperando. «Podríamos pedir pizza», sugirió Sara desde el comedor, tímidamente. «¿Pizza?», repitió Jonah la palabra como si fuera una blasfemia. «¿Pizza en Acción de Gracias, con Emma, Fred y todos los primos viniendo? ¿Pizza?» Priscila se dejó caer en una silla de la cocina, hundiendo la cabeza entre las manos. «Debí haberme quedado. Debí haberte revisado antes de irme», sollozó Priscila. «No», me adelanté hacia ella, desesperado por asumir la responsabilidad. «Esto es completamente culpa mía. Prometí vigilar el pavó y fallé. Que el teléfono se haya quedado sin batería no es excusa. Debí programar un temporizador de respaldo. Debí mantenerme despierto». Emma abrió más ventanas mientras Fred regresaba del comedor. «El humo empieza a disiparse un poco», informó. «La casa se ventilará, eventualmente». «Eventualmente no nos sirve esta noche», murmuró Jonah, mirando el ave ennegrecida con asco. La cocina quedó en silencio, salvo por el silbido del aire frío colándose por las ventanas abiertas. Todos parecían procesar la magnitud del desastre. No era solo el pavó arruinado, era la festividad hecha trizas, la familia decepcionada, la tradición quebrada. Priscila alzó la vista hacia mí, con los ojos brillantes, a punto de llorar. «Papá, sé que no querías que esto pasara, pero pasó», dijo Jonah en voz baja. Su tono llevaba un filo peligroso, furia contenida a duras penas, justo como yo sabía que ocurriría. Su rostro se transformó ante mis ojos. La cortesía fingida se derritió, reemplazada por algo más oscuro, más primario. Apretó la mandíbula y cerró los puños a los costados. «Viejo inútil», escupió de pronto, como una ráfaga. «No sirves para nada». Emma retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho. Sara se aferró al brazo de Fred. Incluso Priscila se quedó inmóvil, atónita por el veneno en la voz de su esposo. «Jonah, por favor»,
empezó ella. No, se giró hacia ella y volvió a encararme. Estoy harto, Pris. Harto de fingir que tu padre es una bendición cuando no es más que una carga. La cocina quedó todavía más silenciosa. El aire de noviembre entraba cortante por las ventanas, incapaz de despejar la atmósfera envenenada que se acumulaba entre nosotros. Inútil, repitió, acercándose. Patético. Incapaz de encargarte de la tarea más simple. Me quedé perfectamente quieto, observando a este hombre mostrarse como era. Años de amabilidad estudiada y rencor mal disimulado, por fin estallando ante testigos. Parte de mí sintió casi alivio. Se acabó la farsa. Basta, dijo Emma con firmeza, con la autoridad de la edad y el lugar que ocupaba en la familia. Jonathan, estás cruzando la línea. Pero Jonah ya no escuchaba razones. Agarró el pavó arruinado de la encimera, la cara torcida por el asco y la rabia. Esto es lo que obtenemos. Alzó el ave carbonizada por encima de la cabeza. Esto pasa cuando le confiamos algo importante. Ni se te ocurra, alcancé a decir, pero fue tarde. Lanzó el pavó directamente hacia mí. Me agaché a un lado. El ave pasó rozándome el hombro y estalló contra la pared de la cocina. El relleno quemado se desparramó por el suelo, la grasa salpicó los gabinetes y la pintura blanca quedó manchada por un lamparón oscuro. —¿Jonah? —gritó Priscilla. —¿Qué te pasa? Fred dio un paso al frente, el rostro cargado de desaprobación. —Basta, hijo. Es hora de calmarse. —¿Calmarme? —rió Jonah, amargo. Es Acción de Gracias, el día más importante para las familias. Y él lo destruyó. Me señaló como si yo fuera un delincuente. Como destruye todo lo que toca. Sara se cubrió la boca con ambas manos, mirando el desastre en la pared. Emma se colocó a mi lado, protectora, la cara surcada por la preocupación y el asco ante el comportamiento de Jonah. Puedo conducir ahora mismo, dije en voz baja, intentando conservar algo de dignidad mientras la grasa del pavó chorreaba por la pared. Quizá encuentre otro pavó en algún sitio. ¿Y con qué, La voz de Jonah subió de tono. Está todo cerrado. No hay a dónde ir. 24 personas vienen esperando la cena y lo has arruinado por completo. Avanzó hasta arrinconarme hacia la puerta del salón. Tenía la cara morada de furia, las venas marcadas en la frente. Escupía al gritar. Se acabó fingir gratitud, se acabó actuar como si ayudaras cuando lo único que haces es crear problemas. No se puede confiar en ti para nada. Ahí estaba. La acusación que más dolía, la que confirmaba lo que siempre sospeché de sus verdaderos sentimientos. Todos esos años de ayuda económica. Todas esas veces que me llamó confiable, imprescindible, su salvador. Mentiras. Todo mentiras. Lárgate. Ya gritaba, lo bastante alto para que lo oyeran los vecinos. Esta es mi casa, mi familia. No quiero volver a ver tu cara patética aquí. El salón se abría detrás de mí, más espacio, pero también más solemne. El corazón del hogar, con las fotos familiares en la repisa, donde ocurrían las mañanas de Navidad y jugaban los nietos. Ahora se convertiría en un campo de batalla. Jonah, para, suplicó Priscilla, agarrándolo del brazo. Él se lo sacudió con brusquedad. Si no te vas ahora mismo, gruñó, acercándose tanto que podía olerle el aliento a café, te haré salir. Retrocedí hacia el salón, con Jonah encima, como un depredador acechando a su presa herida. La familia nos siguió con desgana. Priscilla retorciéndose las manos, Emma aferrada al brazo de Sara, Fred colocándose estratégicamente entre nosotros. «Esta es mi casa», bramó Jonah, señalando las fotos del estante, los muebles cómodos, las decoraciones tradicionales. «Mi familia. No quiero volver a ver tu cara patética aquí». El salón se sentía distinto, corrompido. Ese espacio donde los niños abrían regalos de Navidad, donde se celebraban cumpleaños, donde tantas veces nos habíamos reunido felices, ahora presenciaba algo feo e irreversible. «Alto ahí, Jonah»,
Fred se plantó entre los dos, manos en alto en gesto firme y pacífico. Estamos hablando del padre de Priscila. Del abuelo de tus hijos. ¿Abuelo? Rió Jonah, amargo. ¿Qué clase de abuelo arruina la fiesta de su propia familia? ¿Qué clase de hombre se queda dormido cuando la gente cuenta con él? Emma recuperó la voz, afilada por la desaprobación moral. Jonathan Thompson, estás comportándote como un niño con una rabieta. Este no es el hombre con el que se casó tu esposa. ¿Quieres saber con quién se casó? Los ojos de Jonah relampaguearon peligrosamente. Con alguien cansado de limpiar los desastres de este viejo. La Navidad pasada, olvidó recoger el jamón. En Pascua, el postre que debía traer jamás apareció. En mi cumpleaños. Basta, susurró Priscila, con lágrimas asomando. Por favor, detente. Pero Jonah ya había tomado impulso. Años de agravio saliendo a borbotones, como heridas supurantes al fin drenadas. Me señaló acusador, el dedo peligrosamente cerca de mi cara. Cada vez que le confiamos algo, desastre. ¿Y tengo que estar agradecido? ¿Debo fingir que ayuda cuando solo empeora todo? Guardé silencio, dejándolo exponerse por completo. Cada palabra revelaba más de su carácter que del mío. Y los demás también lo veían, el ceño de Fred oscureciéndose, Emma negando con tristeza, Sara genuinamente asustada. Alguien tiene que enseñarle que sus actos tienen consecuencias. Dio un paso más, invadiendo mi espacio. Tal vez deba mostrarte lo que inútil significa de verdad, viejo. Hasta aquí, Fred se interpuso del todo, sus hombros anchos bloqueando el avance. Estás hablando de ponerte violento con un hombre de 68 años, delante de tu esposa, en acción de gracias. La cara de Jonah se retorció con una rabia frustrada. Apártate, Fred. Esto no te incumbe. Ahora nos incumbe a todos, dijo Emma, helada. Porque tú lo convertiste en asunto de todos. Esto es cosa de familia, y la familia no se trata así. ¿Familia? La voz de Jonah se quebró. ¿Qué ha hecho él por esta familia además de causar problemas? Es una carga, un lastre. Estaríamos mejor sin. Jonah. La voz de Priscila cortó su arenga como un látigo. Basta. Estás hablando de mi padre. Él se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados por la rabia y la frustración. Tu padre, que acaba de arruinar Acción de Gracias. Tu padre, en quien no se puede confiar ni lo más mínimo. ¿Cuándo vas a verlo tal cual es? La habitación quedó muda, salvo por los sollozos contenidos de Priscila. Ya no se trataba de un pavó quemado. Era cuestión de respeto, de lazos familiares, de valores fundamentales haciéndose añicos a la vista de todos. ¿Tal cual es? Dije en voz baja, dejando que mis palabras cortaran la tensión. Todos se volvieron hacia mí. Me enderecé, miré de frente la furia de Jonah. ¿Quieres hablar de lo que alguien realmente es, Jonah? Mi voz llevaba un filo nuevo, acero forjado en años de frustración contenida. Hablemos de confiabilidad. Hablemos de quién sí se puede contar. La sala se quedó. El salón quedó completamente en silencio. Incluso Jonah interrumpió su arrebato, notando el cambio en la atmósfera. Di un paso al frente, ya no era el anciano arrepentido que había quemado el pavó. Años de paciencia habían llegado a su fin. ¿Dices que no soy confiable? Mi voz ahora cargaba una autoridad nueva. ¿Que nadie puede contar conmigo? Entonces explícame algo, Jonah. Fred se hizo a un lado, entendiendo que este enfrentamiento había pasado de lo físico a algo más profundo. Emma y Sara se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de escuchar una revelación crucial. Si soy tan poco confiable, continué, mirándolo directo a los ojos, ¿por qué confiaste tantas veces en mí? El rostro de Jonah titubeó, dejando ver por primera vez una chispa de incertidumbre. ¿De qué estás hablando?, preguntó, vacilante. Diciembre de 2019, mi voz se hizo más fuerte.
$15.000 para el pago inicial de esta casa. Viniste a mi apartamento desesperado. Los bancos ya te habían rechazado. Llorabas, Jonah. Lágrimas reales. La cabeza de Priscila se alzó de golpe, los ojos muy abiertos. Ella sabía que yo los había ayudado, pero no los detalles. Juraste que me pagarías en cuanto obtuvieras el ascenso. Dijiste que estaba salvando el futuro de tu familia. ¿Recuerdas esa conversación? El color comenzó a desvanecerse en el rostro de Jonah. Eso no, eso es distinto. ¿Distinto cómo? Presioné. Abril de 2021. $8.000 para la matrícula universitaria de Tommy. Me llamaste desde la oficina de becas, en pánico porque su beca se había caído. Tomé ese dinero de mi cuenta de jubilación, Jonah. De mi jubilación. Sara soltó un pequeño jadeo. Los ojos de Emma se entrecerraron, comenzando a entender el panorama completo. Prometiste devolverme el dinero con intereses. Seguí implacable. Dijiste que yo era el hombre más generoso que conocías. ¿Mentías entonces o mientes ahora? Basta, susurró Jonah, pero yo estaba lejos de terminar. Septiembre de 2022. $3.500 cuando se dañó tu transmisión. Fui directo al taller y pagué en efectivo mientras esperabas. Dijiste que siempre podía contar contigo. Dijiste que no merecías un suegro como yo. Priscila se quedó helada, los engranajes de su mente encajando pieza por pieza. Fred y Sara intercambiaron miradas significativas, viendo claro el patrón financiero. El invierno pasado, dije, mi voz más baja pero más poderosa. $12.000 para las facturas médicas que tu seguro no cubría. Te encontré en la oficina de cobros del hospital, mientras Priscila se recuperaba arriba. Lloraste otra vez, Jonah. Juraste por la vida de tus hijos que me pagarías cada centavo. La sala entera se había vuelto un mausoleo de silencio. Todos miraban a Jonah, cuya postura agresiva se había derrumbado en algo más pequeño, acorralado. ¿Sigo? Pregunté con calma. 200 para víveres cuando tu cheque se retrasó. 500 para la calefacción en febrero. 300 cuando se dañó la lavadora. Todos esos favores pequeños que juraste eran solo hasta el día de pago. El rostro de Emma mostraba plena comprensión ahora. Fred negaba lentamente con la cabeza, la desaprobación escrita en cada línea de su expresión. $38.500, Jonah. El número colgó en el aire como una sentencia. En 5 años. Cada vez que necesitaste ayuda, cada vez que estuviste desesperado, ¿a quién llamaste? ¿Quién fue confiable entonces? Jonah abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Cuánto has devuelto? Pregunté. Ni un centavo. ¿Cuántas veces me diste las gracias? Todavía espero. Me acerqué más, invirtiendo por completo la dinámica de poder. Así que dime otra vez quién no es confiable, Jonah. Dime otra vez quién no cuenta para nada. Porque desde donde estoy parado, parece que has confiado en este viejo inútil una y otra vez para salvarte. La verdad se posó sobre la sala como una manta pesada. Priscila miraba a su esposo con otros ojos. Los demás lo observaban con juicio abierto. ¿Y ahora? Dije en voz baja. ¿Ahora quieres echarme de tu casa? ¿De la casa que ayudé a comprar? El silencio se alargó. El rostro de Jonah atravesó una tormenta de emociones, sorpresa, negación, rabia, hasta que algo más oscuro apareció, desesperación. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada. ¿Crees que ganaste? Su voz se quebró. ¿Crees que puedes humillarme en mi propia casa? Jonah, por favor. Priscila extendió una mano hacia él, pero él la apartó con violencia. No. Te mostraré quién es el inútil. Se lanzó contra mí con una rapidez sorprendente para un hombre de su tamaño. Retrocedí con las manos en alto, pero su impulso lo arrastró hacia adelante. Su puño pasó rozando mi rostro, apenas lo esquivé. «Detente», gritó Priscila.
Emma ahogó un grito, pegándose contra la pared. Sara se aferró al brazo de Fred mientras él se adelantaba a intervenir. Jonah perdió el equilibrio y giró, los ojos desorbitados. «Pelea conmigo, viejo. Veamos qué tan confiable eres cuando de verdad importa». «No voy a pelear contigo», dije sereno, retrocediendo. «Estás alterado. Podemos hablar». «¿Hablar?». Soltó otro golpe, esta vez alcanzando mi hombro y haciéndome tambalear hacia el comedor. «Ya no hay nada que hablar. Se acabó fingir que importas». Tropecé con la mesa de centro y caí con fuerza. Jonah se erguía sobre mí con los puños levantados. Fred corrió y lo sujetó por detrás de los brazos. «Ya basta», tronó su voz con autoridad. «Has perdido la cabeza». Jonah forcejeaba, dándole codazos para liberarse. «Suéltame». Él arruinó mi vida. Arruinó todo. Atrás, Emma guió a Sara hacia la puerta principal. Ha perdido completamente el control. Me reincorporé con cuidado, el hombro ardiendo por el golpe, pero sin fracturas. A nuestro alrededor, el salón parecía una zona de desastre. Revistas en el suelo, una lámpara torcida, el espacio familiar convertido en una escena de crimen. «Arruinaste mi matrimonio», bramó Jonah, aún forcejeando. «Pusiste a mi esposa en mi contra, me hiciste quedar como un idiota». «Eso lo hiciste tú solo», dije en voz baja, retrocediendo hacia la cocina. Jonah se zafó de Fred con un arranque de fuerza desesperada y volvió a embestirme. «Te mataré». «¿Me oyes? Voy a matarte por esto». La cocina se alzaba detrás de mí. Sobre la encimera, el bloque de cuchillos. Territorio peligroso. Los ojos de Jonah también se fijaron allí, desfigurados por la rabia. «Jonah, hay niños en este vecindario», suplicó Priscilla, con lágrimas corriéndole por la cara. «¿Qué te pasa?». Fred lo sujetó otra vez, esta vez con un agarre más firme. «Hermano o no, no dejaré que lastimes a un hombre inocente». Encontré mi teléfono donde lo había dejado horas antes. La pantalla tenía la batería justa para lo que necesitaba. Esto ya había superado el límite de un problema familiar. Era violencia real. «No es inocente», gritaba Jonah, forcejeando. «Es un manipulador, un abusador. Planeó todo esto». «¿Planeó quemar el pavo?», replicó Sara desde la puerta. «¿Planeó que perdieras el control?». «Escúchate». Mis dedos marcaron 911. 3 números simples que traerían ayuda oficial, consecuencias formales. El final de esta pesadilla. «¿Qué estás haciendo?». Los ojos de Jonah se clavaron en mi teléfono, presa del pánico. «Suelta eso». 911, emergencias, contestó una voz firme. «Necesito policía en 1247 Maple Street», dije con calma, pese al caos alrededor. «Violencia doméstica. Mi yerno me está atacando. Hay testigos». «No». El grito de Jonah retumbó en la casa. 5 minutos parecieron horas. Fred lo mantuvo contra la encimera mientras yo seguía en línea con la operadora. Priscilla caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos. Emma y Sara se asomaban por la ventana del frente, en busca de sirenas. «Ya los veo», anunció Sara. Luces rojas y azules iluminaron la fachada, tiñendo las decoraciones navideñas con colores oficiales. Se escucharon portazos de patrullas. Pasos pesados resonaron en el porche. «Policía, abran la puerta». Emma corrió a destrabarla. 2 agentes entraron. Una mujer alta de cabello canoso y un hombre joven con cuerpo de jugador de fútbol americano. Sus ojos recorrieron la escena con profesionalismo, muebles volcados, rostros asustados, señales claras de pelea. «Soy la oficial Martínez», dijo la mujer. «¿Quién llamó al 911? Levanté la mano. «Willard Ross. Ese hombre es mi yerno. Me atacó físicamente tras una discusión familiar». «¿Alguien herido?», preguntó Martínez acercándose a mí,
fijándose en mi camisa rota y la marca roja en mi hombro. Solo moretones menores. Nada grave. El otro agente se dirigió a Fred y Jonah. Señor, necesito que se aparte de él. Fred lo soltó a regañadientes. Oficial, este hombre agredió a su suegro anciano. Tuve que contenerlo para evitar una lesión seria. Jonah se arregló la ropa, intentando recuperar compostura. Todo fue un malentendido. Una discusión familiar que se salió de control. Un intento de agresión no es un malentendido, corrigió Martínez con firmeza. Luego me miró a mí. Cuénteme exactamente qué pasó. Respondí con calma, metódico. Tuvimos una discusión por la cena arruinada. Revelé que mi yerno me debe más de $38.000 en préstamos no pagados. Se enfureció y me atacó, amenazando con matarme. Estos familiares lo vieron todo. Todos fuimos testigos, dije mientras la oficial Martínez tomaba notas, recorriendo la sala con la mirada. ¿Cuántos testigos?, preguntó ella. 4, respondió Fred, adelantándose. Soy Fred Thompson, su hermano. Vi a Jonah lanzar comida y luego abalanzarse sobre Willard con intención de hacerle daño. Emma recuperó la voz. Soy Emma Ross, hermana de Willard. Vi todo el incidente. Jonah perdió el control por completo. Sarah asintió, firme. Sarah Mitchell. La violencia comenzó cuando Willard mencionó el dinero que Jonah le había pedido prestado y nunca devolvió. El segundo oficial se acercó a Priscilla, que permanecía inmóvil, desgarrada entre la lealtad y la verdad. Señora, usted fue testigo del incidente. Ella miró a su esposo, luego a su padre, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí. Mi esposo atacó a mi padre. Lo amenazó con hacerle daño. Nunca lo había visto así. El rostro de Jonah se desmoronó al escuchar el testimonio de su esposa, su destino sellado. Priscilla, no entiendes. Entiendo perfectamente, respondió con voz baja pero firme. Mi padre ha sostenido a nuestra familia durante años, y tú pagaste su bondad con violencia. La oficial Martínez se dirigió al grupo. Necesito hablar con cada testigo por separado. Pero antes, giró hacia Jonah. Señor, con base en las declaraciones múltiples, queda usted citado oficialmente por agresión doméstica. Esto es ridículo, protestó Jonah. Él me provocó, me humilló delante de mi familia. La provocación emocional no justifica la violencia física, replicó Martínez con firmeza. Sacó su libreta de citaciones. Tiene derecho a impugnar esto en la corte, pero las pruebas y testimonios son claros. El oficial más joven fotografió los muebles volcados, mi camisa rota, las señales de pelea en la sala y la cocina. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Priscilla en voz baja. Su esposo recibe una citación oficial. Si comete más actos de violencia o acoso contra el señor Ross, será arrestado y enfrentará cargos formales. Este incidente queda registrado en su historial. Miré el rostro de Jonah mientras la realidad lo golpeaba. Consecuencias oficiales, documentos legales, ya no era un asunto familiar, sino un delito en su expediente permanente. Martínez me entregó una tarjeta. Señor Ross, tiene derecho a solicitar una orden de alejamiento si se siente inseguro. Dada la diferencia de edad y las amenazas de violencia, el tribunal probablemente aprobaría medidas de protección. No será necesario, respondí, mirando directamente a Jonah. Siempre y cuando esto no vuelva a ocurrir. La oficial terminó su papeleo mientras los demás procesaban lo que acababa de pasar. Intervención oficial, verdad documentada, justicia servida por los cauces adecuados. Hemos terminado aquí, anunció Martínez. Señor Thompson, cualquier futuro incidente resultará en arresto inmediato. La citación requiere su comparecencia en un plazo de 30 días. Los agentes se marcharon. Las patrullas se alejaron, dejando la casa en un silencio atónito. Jonah permaneció solo junto al mostrador de la cocina, con la citación temblando en su mano.
Ese documento oficial representaba más que consecuencias legales, era el colapso total de la narrativa en la que él era la víctima. Papá, Priscila se me acercó con cautela, la voz cargada de emoción. No tenía idea de cuánto ha sacrificado por nosotros. $38.000, y yo nunca lo supe. Emma posó su mano curtida en mi brazo. Willard, manejaste toda esta situación con una dignidad admirable. Otro hombre habría presentado cargos completos. Fred asintió con aprobación. Eres mejor hombre de lo que yo habría sido en tu lugar. Mostraste misericordia después de lo que él te hizo. Sara se secó las lágrimas. La manera en que mantuviste la calma durante el ataque, eso sí demuestra carácter. Miré alrededor, los muebles desordenados, los restos de nuestro día de acción de gracias arruinado, los familiares que ahora conocían toda la verdad. Y, pese a todo, seguíamos juntos. Lo que importa es mantener a la familia unida, dije simplemente. Jonah cometió errores, pero destruirlo no resolverá nada. Finalmente, Jonah encontró su voz, apenas un susurro. Yo, no sé cómo devolverte todo. El dinero, sí, pero también esto, lo que he hecho. Puedes empezar reconociendo la verdad, respondí. Y asegurándote de que esta violencia no vuelva a repetirse. Priscila se puso a mi lado, dejando clara su decisión. Papá, lo siento tanto. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí darme cuenta de todo lo que estabas entregando. Tienes a tu propia familia de la que preocuparte, la tranquilicé. Así debe ser. Fred barrió con la mirada la sala desordenada. Bueno, todavía tenemos que resolver la cena de acción de gracias. No podemos dejar que el berrinche de un hombre arruine toda la festividad. Emma sonrió por primera vez en horas. Conozco un restaurante que entrega cenas tradicionales. Será caro, pero vale la pena dadas las circunstancias. Yo lo pagaré, saltó Jonah rápidamente y luego se corrigió. Es decir, si puedo usar una tarjeta de crédito, porque no tengo efectivo disponible. La ironía no pasó desapercibida. Sara incluso soltó una risa entre lágrimas. Al menos ahora estás siendo honesto. En menos de una hora, la casa estaba ordenada, los muebles en su lugar y repartidores habían traído una cena completa de acción de gracias. Pavó, relleno, salsa de arándanos, todos los platos tradicionales que debieron adornar la mesa horas antes. Nos reunimos en el comedor, pero la familia ya no era la misma que esa mañana. Las relaciones habían cambiado. La verdad había salido a la luz. Se habían enfrentado consecuencias, y aún así seguíamos siendo familia. Quiero decir algo, anunció Priscila, levantando su vaso de agua. Hoy aprendí que mi padre no solo es confiable, es extraordinario. Su generosidad, su paciencia, su dignidad bajo presión. Papá, gracias por todo lo que has sacrificado por nosotros. Por Willard, añadió Emma, alzando su copa. El hombre más generoso que cualquiera de nosotros conoce. Fred se unió al brindis. Por la integridad y la familia. Incluso Jonah levantó su vaso, aunque la voz le temblaba. Por las segundas oportunidades. Y por el hombre que me dio más de las que merecía. Mientras empezábamos a comer aquella cena preparada por un restaurante, sentí una satisfacción más profunda que cualquier pavó que hubiera cocinado. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque la verdad había prevalecido. La justicia había llegado, no con venganza, sino con consecuencias y reconocimiento. El pavó prestado sabía perfecto. Alrededor de la mesa había familiares que ahora entendían el verdadero significado de la gratitud, el sacrificio y la confiabilidad. A veces las victorias más importantes no son las que derrotan a tus enemigos, sino aquellas en las que mantienes tu carácter mientras la verdad se abre paso. Yo seguía siendo el hombre que había quemado el pavó. Pero también era el hombre que había mantenido a su familia unida en medio de la crisis, que conservó la dignidad bajo ataque y que eligió la misericordia cuando la justicia estaba en sus manos. Eso me pareció lo más confiable que había hecho en toda mi vida. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo,
suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.